la tarde, la Secretaría de Movilidad, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, así como la Secretaría de Seguridad Pública, realizaron en conjunto un operativo en contra del transporte ilegal, esto en la colonia San Gregorio de la delegación Xochimilco. Esto produjo un enfrentamiento entre uniformados y pobladores que se oponían al dispositivo. Como resultado, 39 mototaxis fueron aseguradas y 4 hombres fueron detenidos por agredir a la autoridad. Y en Tláhuac siguen los operativos. Hoy fueron suspendidos 8 establecimientos por venta irregular de autopartes. Así las cosas. Para combatir la venta ilegal de autopartes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio el banderazo de salida a un nuevo operativo contra establecimientos mercantiles en la delegación Tláhuac. En esta ocasión participan 1,200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, además del Instituto de Verificación Administrativa y las Secretarías de Protección Civil y Medio Ambiente. El personal destacado en la zona vigilará colonias como San Francisco Tlaltenco, La Concepción, Santa Catarina y Selene, entre otras. Pues miren, los objetivos que van de inicio pueden ser entre 7 o 9, que se intervendrán todos el día de hoy. Y vamos a esperar el resultado en cuanto a número de autopartes y obviamente de la operatividad. Este acto se da un día después de la comparecencia del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, ante la Asamblea Legislativa por la reciente muerte del presunto líder de la delincuencia organizada, Felipe de Jesús Pérez Luna, mejor conocido como El Ojos, quien fue abatido por la Marina en esa demarcación. Mancera aclaró que su administración dejará en manos de las autoridades correspondientes las investigaciones que sean necesarias en contra del jefe delegacional. No, nosotros tenemos nuestro procedimiento que es Contraloría y ahí se tienen que respetar todas las garantías esenciales de procedimiento, se ha dado derecho de audiencia, el jefe delegacional tiene derecho a ofrecer pruebas y nosotros vamos a continuar a ser muy meticulosos con el proceso. El titular del Ejecutivo capitalino enfatizó que se realizarán las acciones que sean necesarias para evitar que surjan nuevos grupos delincuenciales en la Ciudad de México luego del desmantelamiento de la banda de El Ojos. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.